Llega la primavera y con ella las ganas de disfrutar de la naturaleza. Y qué mejor manera de ello que visitando el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Un auténtico oasis en medio de la ciudad que se extiende a lo largo de 4 hectáreas y que contiene más de 4.500 especies vegetales provenientes de todo el mundo. Además, sus casi 500 años de historia le confieren el título de ser uno de los jardines botánicos más antiguos de España. Hoy en Valencia en Abierto visitamos este enclave y les mostramos no solo su interior, sino también algunos de sus secretos. ¿Nos acompañan? Y ahora tenemos el placer de tener con nosotros al director del Jardí Botànic de la Universidad de Valencia, Jaime Güemes. Jaime, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos contase un poco el jardín, preséntenos el jardín. Buenos días, Óscar. Buenos días. Muchas gracias por haber venido al jardín. ¿Y qué es el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia? Pues es un espacio de ciencia, cultura y naturaleza. Es un lugar que nace como un espacio puramente universitario hace 500 años, que se transforma, se ubica aquí hace 220 y que se abre al público a mediados del siglo XX. Eso nos convierte de repente en un espacio de docencia, en un espacio de acogimiento, un lugar donde la ciudadanía valenciana, y no solo la valenciana, es decir, tenemos un tercio de nuestros visitantes son turistas, es decir, la ciudadanía viene a disfrutar del espacio. Unos vienen a ver plantas que no han visto nunca, otros vienen simplemente a encontrar una sombra donde poder leer el periódico. Hablando de plantas, hay más de 4.500 especies diferentes en estas 4 hectáreas. Cuéntenos un poco sobre ellas. Bueno, aquí lo que buscamos es coleccionar plantas. Hablamos muchas veces del jardín botánico, pero el jardín botánico tiene más de botánico que de jardín. No es un jardín de estilo, no es un jardín que recoja los elementos clásicos de la jardinería. No tenemos recorte, no tenemos simetrías, no buscamos el color como solución al espacio. Lo que buscamos es tener cuantas más plantas distintas mejor, para poderlas enseñar. Pensad que estamos en un jardín creado hace 220 años y en ese momento la ilustración era muy escasa y muy costosa y los estudiantes tenían que aprender viendo directamente las plantas. La vocación de los directores, de los profesores, del personal que estaba en el jardín atendiendo esas colecciones a traer cada vez más plantas de sitios más distintos y poderlas ofrecer. Ahora tenemos la misma función. Ahora seguimos coleccionando plantas de una forma ordenada para poderlas explicar y poderlas ofrecer al visitante. Acabamos de decir que el botánico es dependiente de la Universidad de Valencia, depende administrativamente de esta institución. Los estudiantes también aprovechan el jardín para instruirse. Claro, el jardín, vuelvo al origen. El origen del jardín es el soporte, era el aula de botánica de los estudios de medicina, cuando la botánica se estudia de medicina, luego pasó a ser el aula de botánica de los estudios de ciencias y después, al final pasó a ser el aula de botánica de la Facultad de Biología. Bueno, y tenemos con nosotros a Eva Pastor, que es la jefa de Comunicación y Cultura del Jardín Botánico. Eva, buenos días, gracias por atendernos. Cuéntanos, contigo vamos a hablar un poquito de la historia de esta institución, como es el Jardín Botànic. Cuéntanos un poquito la historia, porque es una institución que tiene casi 500 años, pero este emplazamiento no tiene tanto. No, la verdad es que mucha gente no sabe que tenemos una institución aquí en la universidad que es histórica y que la ciudad de Valencia tiene una joya en este jardín botánico. Los jardines botánicos tienen el origen en los huertos de Simples, que eran unas zonas pequeñas de estudio de las plantas, con una historia antiquísima que nacen casi en la antigua Grecia. Eso evoluciona a los huertos de los monasterios y en esos pequeños huertos de estudio de las plantas medicinales aparecen los originales jardines botánicos, que son del siglo XVI. Luego, si veis, los recorridos en los jardines botánicos surgen desde muchos objetivos y tenemos algunos en España muy recientes, pero históricos, el jardín estaría entre los más antiguos de España y de Europa. ¿Qué actividades realizan ustedes para el público? Porque este es un espacio abierto para todo el mundo.
Sí, los jardines botánicos han tenido, como tienen tantos años de historia, han cambiado muchas veces de actividad. Entonces los jardines que nacieron siendo solamente exclusivos del estudio de las plantas, luego fueron espacios de aclimatación, espacios de ensayo, y luego con el tiempo se fueron abriendo al público. En el momento en el que un jardín botánico se abre al público, primero tenemos que contarlo, tenemos que explicar qué plantas, qué colecciones, qué tenemos aquí, y es cuando se abre a la didáctica de las ciencias y tenemos todos, como habéis visto al entrar, un montón de niños, de adolescentes, llegando al jardín a estudiar las plantas gracias a nosotros, y luego además queremos que el público general venga. Y como queremos que venga gente de todo tipo y de todas las edades, organizamos una agenda de actividades muy amplia con muchas actividades diferentes para llamar la atención. Estamos abiertos todos los días. Los únicos días del año que no cerramos son el 25 de diciembre y ahora se me ha olvidado, y el 1 de enero. Son los dos únicos días que cerramos. El resto de veces es posible que te encuentres el jardín cerrado por problemas de lluvia o de viento, pero si no, desde las 10 de la mañana, de lunes a domingo, estamos abiertos. Y el horario de cierre hay que consultarlo en la web porque varía en función de la estación, porque tal y como se va alargando el día, alargamos nuestro horario. Y ahora tenemos aquí a una de las trabajadoras del Jardín Botánico. Ella es una de las jardineras, Marisol. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, Marisol, en primer lugar, cuéntanos un poco cuáles son tus tareas diarias. Pues mis tareas diarias son un poquito el mantenimiento de la rocalla, de las trepadoras, del vivero. Yo hago la germinación y tal. Y nada, y yo me dedico a regar, a podar las plantas que más lo necesiten. Pues eso, también a germinar, llevar un poquito que me pasan las plantas del germoplasma y yo simplemente las mantengo y luego ya las pasamos al jardín. Marisol, ¿notáis alguna dificultad extra ahora que la primavera ha llegado tan cargada de altas temperaturas? ¿Estáis teniendo dificultades para mantener vivas algunas especies? Pues estamos notando que hay que ir teniendo más cuidado con el riego, hay que tener un poco más de control porque, claro, a necesidad de las plantas, ya las plantas te lo van pidiendo. También tenemos que hacer más aportes de nutrientes porque, claro, como no estamos abonando químicamente, pues entonces necesitan un poquito más de atención en ese sentido. Estamos usando otros métodos más ecológicos para pues favorecer también el medio ambiente y todo, y bueno, pues también porque lo han prohibido. Y de esta forma las plantas también funcionan, hay que tener un poquito más de visión porque al no tener esa potencia a lo mejor, pero funciona perfectamente igual. Usamos mucho humus de lombriz también, que es muy nutritivo para las plantas, es como lo que mejor. Y en principio vamos un poquillo así. Marisol, cuéntanos ahora, tú como experta, como trabajadora que eres del jardín, cuéntanos, no sé, un par de especies de plantas que llamen más la atención a las personas que vienen a visitar este enclave. Pues una de las plantas que más llaman la atención son las carnívoras, sobre todo a los chiquillos y tal. Y luego tenemos las tillandsias también, que son unas plantas aéreas que no necesitan suelo, viven en el aire, de la humedad ambiental. Pues ya lo ven, este es el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, un enclave único, un auténtico oasis verde en medio de la ciudad y además un lugar cargado de vida y de historia que no deben ustedes dejar de visitar, pues sus puertas están abiertas al público prácticamente todos los días del año.